continuamos en Bien por Casa, 10 de la mañana con 37 minutos y ya estamos listos para conversar con el doctor. Ese es el nombre de nuestra secuencia y hoy vamos a hablar acerca de las articulaciones. Se habrán puesto a pensar ustedes, ¿cuáles son las articulaciones? ¿Cómo funcionan? ¿Qué debo hacer para preservarlas? Hay personas de repente que dicen, bueno, con la edad todo se malogra, uno se empieza a enfermar, vienen los achaques. ¿Será cierto esto? El otro día hemos visto que no hay una relación entre ser adulto mayor y tener problemas o tener mala salud. Pero vamos a preguntarle al doctor efectivamente cómo cuidar nuestras articulaciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Vidal. Él es médico, reumatólogo y colaborador habitual de Sanofi. ¿Cómo estás, Luis Vidal? Bienvenido. Gracias por estar aquí en Bien por Casa. Gracias por la invitación, muy gentiles. Bueno, comencemos con la pregunta, digamos, para que abarca todo y engloba todo. ¿Qué son las articulaciones y cómo funcionan? Excelente. Las articulaciones en general son las unidades móviles básicas del cuerpo humano. Las articulaciones nos permiten caminar, nos permiten correr, nos permiten levantar objetos, cargar objetos y prácticamente no podríamos desarrollarnos como seres humanos si no tuviéramos articulaciones que nos permitieran el movimiento. Una articulación o cualquier articulación en general está compuesta por dos tejidos duros, que son los huesos que se unen, ¿ok? Esos huesos se unen, pero un hueso al unirse con el otro tiene que tener un soporte que permita que haya un rozamiento adecuado entre ellos. Y acá viene uno de los tejidos más importantes, que es el cartílago. O sea, en una articulación no choca un hueso contra el otro, sino choca el cartílago de un hueso contra el cartílago del otro hueso. Este cartílago recubre la parte distal de los huesos y justamente se une en la articulación y es el que permite el movimiento. Si chocaran dos huesos contra sí, continuamente se desgastarían. Es como frotar una piedra contra otra. Y justamente este tipo de presión y compresión que sufre la articulación está prácticamente protegida por este importante tejido que es el cartílago articular. Ahora, una articulación obviamente si solo tuviera hueso y cartílago, ¿cómo se mueve? Imposible. Tenemos para eso una serie de tejidos blandos que lo rodean. Tenemos músculos, tenemos tendones y tenemos ligamentos. Cuando nosotros queremos mover una articulación, lo primero que hacemos es contraer el músculo. El músculo, a través de un tendón que une al hueso, hace que esa articulación se mueva. Entonces, eso es básicamente una articulación. Y están ubicados en, digamos, lo que son codos, rodillas, manos. Tenemos articulaciones que son inmóviles, como las del cráneo, por ejemplo, que nos protegen, y algunas articulaciones del tórax también. Obviamente tenemos articulaciones en todo el cuerpo. Tenemos articulaciones semimóviles y tenemos articulaciones muy móviles. Las muy móviles son las que tenemos en los dedos, en las muñecas, en los tobillos, en los codos. Bailamos, caminamos y corremos gracias a esas articulaciones móviles. Y esto es algo que hace muy bien en este programa, bailar. Pero en general, estas articulaciones al nacer terminan de desarrollarse después de algunos meses y a lo largo de la vida sufren una serie de cambios. Ese es el primer aspecto importante. Pero el segundo aspecto importante también es cómo han sido diseñadas, tanto desde nuestro pasado muy antiguo como los homínidos hasta el momento actual, ¿no? Y ya viene un factor de herencia. Algunos tenemos articulaciones, digamos, mucho más compactas que otros nacemos con articulaciones más débiles, otros nacemos con algún tipo de problema óseo que hace que esa articulación se desgaste más rápidamente y finalmente algunos nacemos con problemas de ligamentos. Si los ligamentos son muy laxos, por ejemplo, las articulaciones tienden a rozar más y se pueden dañar. O sea, en general, la salud articular es importante a lo largo de la vida. Claro, y también lo que estoy viendo es que depende también de la herencia genética o en todo caso de un tema congénito, ¿verdad? Con lo que uno haya nacido, con la disposición articular que uno haya o configuración articular es con lo que también tenemos que ir lidiando en la vida. ¿Cuáles son los problemas o afecciones más comunes relacionadas a las articulaciones? A grosso modo, o sea, creo que hay dos términos de los cuales siempre hablamos, que son la artrosis y la artritis. Problemas diametralmente distintos. A ver, una artrosis, que técnicamente la conocemos como osteoartritis, ya básicamente si hablamos en términos médicos, pero artrosis es el término más común y significa lo mismo. Vendría a ser el desgaste progresivo del cartílago articular con la edad. Al gastarse el cartílago articular ya hace que las superficies de hueso rocen una contra otra y esto empieza a producir dolor en la persona, limitación funcional,
y obviamente discapacidad. Recordemos que esta artrosis es una de las enfermedades que más prevalentemente afecta al ser humano. El riesgo de que cualquiera de nosotros aquí haga artrosis en la rodilla a lo largo de toda la vida es del 40%. O sea, estamos hablando de un grupo poblacional grueso. La osteoartritis o la osteoartrosis o la artrosis es la causa más importante de discapacidad en el ser humano, cuidado, ¿ok? Y finalmente, a futuro, estamos viendo que van a haber muchos más casos de artrosis que los actuales. Y eso se debe mucho a la sobrevida que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. En la edad de piedra, tener 18 años era ser un adulto mayor. Tan cerca como 1950, la expectativa de vida estaba alrededor de los 48 o 52 años. Ahora sobrepasa fácilmente los 75. 70, claro. Y cuanto más envejecemos, obviamente esa articulación ha estado sometida a más desgaste a lo largo de toda la vida y por lo tanto el riesgo de hacer artrosis es mayor. O sea, es una enfermedad común, frecuente, discapacitante, asociada con una serie de factores que producen mortalidad incluso. Por ejemplo, una persona que tiene artrosis camina menos, es más obesa y tiene más riesgo cardiovascular. Claro, claro. O sea, es un problema mucho más complejo el que vemos. Y a futuro los casos van a ser mucho más numerosos. O sea, hay que intervenir. Hablando de la artrosis, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? ¿Cómo una persona podría, digamos, identificar o por lo menos tener la sospecha de que tiene artrosis? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque la tendencia mundial al momento actual es prevenir o tratar tempranamente un problema para cambiar el curso de este. Una vez que la artrosis empiece y se establece, prácticamente no hay nada que la pare, efectivamente. ¿Ok? Pero por eso es importante tratarla en momento temprano. La artrosis clásicamente cualquier persona produce dolor. Pero este dolor de artrosis es bien distinto del dolor de una artritis. Miren. Artritis es inflamación, ¿ok?, de la membrana que rodea la articulación, que es la membrana sinovial, y artrosis es desgaste del cartílago articular. O sea, focalicémonos, son dos problemas totalmente distintos. La artritis es infrecuente, ¿ok? La artrosis es súper frecuente. Entonces, por este lado, por el lado de la artrosis, la clínica es, o sea, el cuadro que presentan las personas es muy reproducible. Dolor con el movimiento. O sea, digamos, si antes corríamos 1 kilómetro y no nos dolían las rodillas, cuando la artrosis empieza, al caminar 900, 800 metros empieza el dolor. Es un dolor que típicamente viene con el movimiento, calma con el reposo, ¿ok? La articulación al comienzo uno la ve y no está hinchada, usualmente no está roja, y esto es bien importante, pero aparte de eso además, hay lo que llamamos rigidez matutina de breve duración. O sea, me levanto en las mañanas, tengo un poquito como que me falta aceite en la articulación y me cuesta moverla, pero no dura más allá de media hora. Empiezo a caminar, me duele, me detengo, me calma. O sea, esa es la clínica. O sea, dolor que aumenta con el movimiento, que tiende a calmar con el reposo y se asocia con una rigidez matutina muy breve. Y esto es muy distinto, sí. En su fase, digamos, incipiente, o sea, cuando recién está comenzando. Exacto. Me imagino que va degenerando y el dolor va aumentando hasta que se hace estable. Se va haciendo más constante, se hace incluso nocturno y la persona ya no puede realizar, y cada vez realiza menos actividades de las que podía realizar antes. Claro. Ahora, este es el momento oportuno, ¿verdad?, para visitar al doctor e incluso nosotros aquí en Bien por Casa siempre nos adelantamos y sugerimos que hay que ir periódicamente para hacerse una revisión, ¿verdad? Claro. Y no llegar, digamos, o no esperar a que sucedan los dolores o este tipo de situaciones que nos podrían, pues, digamos, otorgar una para sin querer, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Ok, entonces esa es la artrosis. Y la artritis, que viene a ser la inflamación, ¿en qué consiste? ¿Cómo se da? ¿Es menos frecuente? Ya nos ha explicado eso. Mucho menos frecuente, y uno puede diferenciar si está teniendo artrosis o artritis. En una artritis, y pongamos como ejemplo la enfermedad más común dentro de este grupo, que es la artritis reumatoide, una persona tiene dolor y aumento de volumen en la articulación. O sea, la articulación se hincha. Se presenta, no solo se presenta con los movimientos, sino también lo tiene en reposo, y cuando uno se levanta, esa articulación afectada está rígida por muchísimo tiempo, usualmente mucho más de 1 hora o 2 horas. Entonces, solamente por cómo uno se siente puede saber en qué polo está. En artritis la articulación está caliente casi siempre, está hinchada, y en la artrosis, en cambio, como dije, el dolor es más al movimiento, calma con reposo, la articulación al comienzo no es hinchada,
pero conforme pasen los años en la artrosis, los huesos empiezan a raspar y forma excrescencias óseas, que son los famosos picos del loro que la gente los conoce comúnmente. Ahora, lo que mencionaba usted es importante, ¿no? El tratamiento de esta enfermedad, lógicamente, requiere el uso de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos porque la persona tiene dolor y definitivamente es lo que tenemos que tratar. Pero también existen una serie de sustancias que están dirigidas a ayudar a aliviar el dolor, ¿ok? Nosotros lo llamamos medicamentos de acción lenta, en todos los consensos médicos figuran así. Y estos medicamentos, en primer lugar, nos ayudan a reducir dosis de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. Recordemos algo importante, usar antiinflamatorios es bueno, pero el exceso de estos medicamentos o el uso continuo de estos medicamentos o el uso de estos medicamentos en personas en riesgo, por ejemplo, en aquellas que han tenido úlcera péptica o artritis, puede desencadenar un evento que hasta podría ser fatal. O sea, Claro. Tienen eventos adversos. Y estos medicamentos de acción lenta son casi inocuos, no tienen eventos adversos y nos ahorran dosis de antiinflamatorios no esteroideos y nos ahorran dosis de analgésicos, por eso los usamos tempranamente. Claro, Glucosamina, es por eso lo importante de visitar oportunamente a nuestro médico de confianza, ¿verdad? Quien pueda determinar qué es lo que estamos padeciendo y, por supuesto, otorgar también la medicina idónea para cada cuadro. Otra de las preguntas que quisiera saber con relación a los problemas de las articulaciones, ¿hay alguna persona o alguna actividad que nos haga más propensos a sufrir de algún tipo de dolencia, ya sea artritis o artrosis? Evidentemente la edad sabemos ahora que es un factor, digamos, bastante influyente, ¿verdad? Exacto. Pero al margen de la edad, la actividad, algún tipo de actividad o en todo caso la inactividad también podrían contribuir. Claro, a ver, normalmente requerimos actividad para mantener el tono muscular, para tener los huesos y mantener sano el cartílago. La actividad es buena, la sobreactividad no es tan buena. Y en todo caso, si lo vamos a hacer, que nos guíe un profesional, un médico del deporte, un médico rehabilitador, para que lo haga de manera paulatina. Y la moda actual, o al menos en el último consenso europeo que hay sobre osteoartritis, ya se recomienda intervenir más tempranamente con esos productos que mencioné. Algunos tan clásicos como la condritina, como la glucosamina, como los insaponificables de aguacate y soya, y otros más nuevos, digamos, que se usen de manera sistemática, como nuevos, Claro son que el sí. colágeno hidrolizado y otros Perfecto. productos parecidos. O sea, intervenir tempranamente con ellos también es importante cuando ya hay síntomas. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a un corte porque tenemos información importante, pero luego regresamos para seguir conversando con el doctor sobre las articulaciones. Volveremos. Y otros tantos no pudieron realizar. Vamos conociendo Gracias, amigos. Continuamos aquí en Bien por Casa conversando con el doctor. Nos acompaña el doctor Luis Vidal, que es médico reumatólogo y colaborador habitual de Sanofi. Estamos hablando acerca de las articulaciones y nos quedamos hablando sobre aquellas actividades, ¿verdad?, que podrían propiciar el desgaste de las articulaciones o en todo caso generar algún tipo de problema, ¿no? Hablábamos de la actividad y también de la inactividad. Exacto. A ver, requerimos actividad porque cuanto más estimulamos un tejido, mejor se desarrolla. O sea, cierto nivel de actividad continua es totalmente recomendable. La actividad continua mejora el contenido de las sustancias que soportan el cartílago articular, mejora la condición del hueso que está debajo del cartílago y obviamente mejora el tono del músculo y permite un mejor balance con los movimientos. Requerimos obviamente cierto nivel de actividad, pero el exceso de actividad también podría ser un problema. Ese tipo de ejercicios que estamos viendo en pantalla ayudan, funcionan. Hemos visto que el joven está, digamos, estirando los brazos, pero de una forma, digamos, bastante rápida, ¿no? Bueno, evidentemente es un adulto joven, pero funciona, digamos, o hay que hacer las cosas más bien pausadas, con Claro, cuidado. los movimientos aeróbicos en general son bastante buenos cuando hablamos de articulaciones. O sea, el ejercicio en general es bueno, es algo que siempre recomendamos y estimulamos. A lo que vamos es al ejercicio ya extremo o continuo. Por ejemplo, en atletas profesionales. En ellos se ha visto que cuando más se ejercita una articulación, más riesgo de artrosis tiene esta. Los corredores, por ejemplo, pueden hacer más artrosis en las rodillas y en los tobillos. Los levantadores de pesas hacen artrosis en hombros, que es una articulación que frecuentemente se afecta en otras situaciones.
La gente que, por ejemplo, hace lanzamiento de dardos, hace artrosis en codo y en hombros y la puede hacer en muñeca. Y en general siempre hay una relación con el exceso de ejercicio y el lugar anatómico que estamos exponiendo con el riesgo de desarrollo de osteoartritis. Por eso es que lo recomendable siempre es una actividad física normal y moderada, pero si queremos hacerla más intensa, que un profesional en esta área nos guíe, un médico del deporte o un médico rehabilitador. Siempre es importante hacer la consulta, ¿verdad? No mandarse uno, digamos, bajo sus ideas y su libre pensamiento a practicar algún tipo de deporte que podría ser riesgoso y podría más bien llevarnos a sufrir de alguna lesión. ¿Hay algún alimento que favorezca las articulaciones? Hablábamos, por ejemplo, del cartílago de tiburón y estos son más bien conocidos como vitamina, de alguna forma, ¿no? Como una sustancia más bien que ayuda, ¿no? ¿Hay algún alimento que facilite, que ayude? A ver, el cartílago articular está compuesto por unas sustancias que se llaman proteoglicanos y otras que se llaman colágeno. Entonces, la ingesta de una dieta normal, con la cantidad de proteínas adecuada y la cantidad obviamente de vegetales adecuados para mantener todos los sistemas corporales funcionando, es recomendable. O sea, una dieta balanceada es buena para el cartílago articular, pero el problema que tenemos no es tan simple como que decir que si uno tiene una dieta inadecuada hace artrosis. Hay muchos factores de los cuales dependen que hagamos artrosis. Por ejemplo, si en un deportista hay una lesión en el cartílago y no se trata adecuadamente, va a generar artrosis él. Y no solo un deportista, si a una persona normal le sacan los meniscos y las superficies de rozamiento del cartílago cambiaron. Si el menisco está entre las dos superficies del cartílago de la rodilla y hace una forma de almohadilla para amortiguar ahí el choque. Si nos sacan el menisco, hay más chance de que exista artrosis a este nivel. Entonces, no solo dieta adecuada, sino también cuidarse en la actividad física y cuando empiezan a aparecer los síntomas de artrosis, actuar tempranamente. Mencionaba hace algunos minutos atrás que existe una serie de sustancias que están diseñadas para trabajar sobre el cartílago. Algunas de ellas son muy reconocidas, por ejemplo, la mayoría de consensos aceptan a la glucosamina, aceptan la condritina, aceptan a un producto que se conoce como insaporificable de aguacate y soya. Hay productos nuevos que están siendo aceptados, como el colágeno hidrolizado, por ejemplo, y otros productos que solo tienen sustento tradicional. Todos los productos que he mencionado tienen un sustento científico, hay artículos que al menos soportan su eficacia. Pero hay productos muy tradicionales, como por ejemplo el que usted menciona, el cartílago de tiburón, que simplemente es algo muy tradicional, ¿no? Entonces, cuando un médico tiene que elegir entre uno de estos productos, siempre trata de elegir uno de marca, de un laboratorio que lo garantice, y hay muchos laboratorios como Sanofi, aparte de Sanofi y otros más, que obviamente tienen productos en esta línea y que obviamente los recomiendan también. ¿Y estos, digamos, se toman de manera correctiva o se pueden tomar también de manera preventiva? La idea en el momento actual es tratar al paciente apenas aparecen los síntomas, o sea, es, digamos, tratar tempranamente, ¿ok? Pero el avance de investigación nos va a llevar cada vez más a que quizás tengamos que administrarlo preventivamente. Yo no puedo fijar una posición y decirle ahora, tómenlo preventivamente. Ahora la indicación de estos productos es tomarlo cuando ya hay enfermedad. Pero obviamente a futuro es bien probable que sirvan también de manera preventiva. Muchos médicos lo usan así. Pero la recomendación exacta al momento actual es usarlos ya como tratamiento de la enfermedad. Finalmente, ¿las articulaciones pueden verse dañadas a cualquier edad? Vale decir, ¿un niño podría tener algún daño a nivel de las articulaciones también? Evidentemente esto ya hemos visto, ya lo ha indicado usted, que es progresivo y a mayor edad hay mayor, digamos, riesgo. Pero ¿un niño también podría verse afectado en las articulaciones? Si un niño, por ejemplo, se fractura una rodilla, es una fractura grande, y cuando cura la rodilla no encaja bien, va a haber una zona en la rodilla que está más sometida a presión que la otra. Y ahí se va a producir artrosis, así sea un niño. O sea, se puede presentar a cualquier edad. Hay una forma primaria, que es en la cual prácticamente no encontramos causa conocida y se nos presenta con la edad y aumenta con la edad, y las formas secundarias se presentan a cualquier edad, pero igual es artrosis e igual hay que tratarlos. Claro, claro, wow. Bueno, entonces hay que tomar las medidas. Tenemos preguntas del público. Lali, dice. Leiva. Bueno, dice, ¿es verdad que comer gelatina
Me voy a poner los lentes porque de verdad no leo nada. Está muy lejos la pantalla, perdónenme. Lady García Díaz dice, ¿es verdad que comer gelatina y patitas de pollo es muy bueno? ¿Qué opina de esto usted, doctor? Desde hace siglo y medio atrás es un tratamiento que se conoce. Las patitas de pollo y las de res y las de chancho son ricas en colágeno. Y el colágeno es uno de los elementos más importantes para la articulación. Obviamente ya hay colágeno hidrolizado, que es una forma comercial de tomar el colágeno, pero hace siglo y medio se usaba este tipo de tratamiento, o sea, funciona. Bueno, la gelatina está realizada, pues que justo la gelatina antigua, sobre todo, ¿no? De la patita de chancho, exacto, que tiene abundante en colágeno, ¿no? Entonces, en este caso sí sería bueno. Perfecto, sí, claro. Hay un problema en la rodilla que se llama, ayúdeme doctor, condroalgo. Condromalacia. Condromalacia, muchas gracias. Es un problema bastante frecuente, ¿verdad? Sí, pero se presenta, ¿sabe por qué? Mucho de la condromalacia se presenta de edad más joven. En la rodilla tenemos la articulación del hueso grande del muslo, que es el fémur, y de la tibia, de la pierna. Pero tenemos una articulación anterior, la rótula está aquí, y articula con la parte posterior de los dos huesos que se unen, el fémur y la tibia. Condromalacia retrorotuliana o condromalacia de la patela es desgaste de la parte posterior de la rótula. Es un tipo de artrosis, pero que se presenta en gente más joven, que es hipermóvil. O sea, tiene ligamentos muy laxos, y al tener ligamentos laxos, cuando uno camina, la rodilla roza más de lo que debe rozar, y eso genera artrosis a ese nivel. O sea, eso es condromalacia retrorotuliana. Increíble. Y hay que tratarlos. Hay que tratarlo, definitivamente, hay que tratarlo oportunamente. Doctor Luis Vidal, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, ya sabemos qué son las articulaciones, cómo funcionan, cómo cuidarlas. Evidentemente la indicación mundial es la misma siempre. Actividad física, ¿verdad? Evitar el sedentarismo, alimentarnos bien y por supuesto, pues a la primera señal, acudir a nuestro médico, nunca automedicarnos. Muy bien, nos vamos al corte nosotros y al volver vamos a aprender a preparar deliciosos helados crocantes. Ajá, ahora que ya está calentando el clima, vamos a disfrutar y aprender a hacer helados crocantes deliciosos. Regresamos luego de un corte aquí a Bien por Casa. No te muevas. Fuiste, tal vez para otra ciudad.